¿Puede una maniobra concebida hace más de 2000 años decidir el desenlace de una guerra tecnológica en apenas unos días? En Zaporizhzhia, esa pregunta dejó de ser teoría. Ahora define la vida y la muerte de miles de soldados y civiles atrapados en el pulso del frente sur de Ucrania. Rusia ha desatado una ofensiva masiva sobre este enclave clave, corazón logístico y estratégico del país. Sus fuerzas avanzan desde el norte y el sur, cerrando lentamente un círculo letal en torno al contingente ucraniano, emulando la táctica de la pinza que cambió la historia en la antigüedad. En Kiev, el temor y la urgencia se respiran en cada despacho. Cada hora perdida estrecha el margen para reforzar defensas que ya ceden bajo el peso de ataques coordinados y demoledores. Los comandantes luchan contra el tiempo, sabiendo que un error puede costar el control de todo el sur. No solo los líderes contienen la respiración, analistas, pobladores y el mundo entero siguen el avance en los mapas, conscientes de que si Zaporizhzhia cae, Ucrania podría perder su acceso al mar y Rusia lograría su mayor victoria desde la caída de Mariupol. Si la defensa resiste, el equilibrio podría mantenerse, al menos por un tiempo más. Aquí no se juega solo territorio. El futuro de la resistencia ucraniana, el control de regiones energéticas e industriales, la reputación internacional de ambos bandos y la vida de decenas de miles de personas penden de un hilo. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y adentrarse en la lógica militar que guía cada paso sobre el terreno. Zaporizhzhia no es simplemente una ciudad, es el núcleo palpitante de la logística y la industria en todo el sur de Ucrania. Situada en la orilla izquierda del majestuoso río Dnieper, Zaporizhzhia destaca como el mayor centro urbano de esta franja estratégica. Quien controla la ciudad, controla carreteras vitales, líneas de ferrocarril y casi todos los suministros que alimentan el frente sur, donde se decide el destino del conflicto. Aquí viven cientos de miles de personas, y el músculo industrial de la ciudad sostiene la economía de toda la región. Fábricas, talleres, almacenes y nodos energéticos convierten a Zaporizhzhia en un premio codiciado, esencial para la defensa ucraniana, y al mismo tiempo una obsesión para las fuerzas rusas. Por eso, ambas fuerzas han fortificado la zona y desplegado algunas de sus unidades más curtidas. Blindados, artillería y brigadas mecanizadas forman un cinturón que no solo defiende, también amenaza con avanzar. Para Ucrania, perder Zaporizhzhia implicaría mucho más que ceder territorio. Sería aislar a sus tropas en Jersón, perder un motor industrial irreemplazable y ver comprometidos los accesos a recursos y refuerzos. Para Rusia, la conquista de este nudo podría romper el equilibrio, abrir nuevas rutas hacia el oeste y poner en jaque la resistencia ucraniana en el sur. El destino de decenas de miles de soldados y el control energético e industrial de toda la región dependen de lo que ocurra aquí. Pero, ¿en qué consiste el plan ruso y qué riesgos entraña la maniobra de doble envolvimiento? Para comprender la amenaza, primero hay que analizar cómo funciona la táctica rusa. ¿Qué implica realmente un doble envolvimiento en este contexto? La maniobra de doble envolvimiento, también conocida como maniobra de pinza, es una táctica militar utilizada desde tiempos remotos. Consiste en atacar simultáneamente los flancos de una fuerza enemiga para rodearla y aislarla. Uno de los ejemplos más famosos de esta táctica fue la batalla de Canas, donde el general cartaginés Aníbal, con un ejército numéricamente inferior, logró rodear y aniquilar al ejército romano. Aquella batalla, ocurrida hace más de 2200 años, cambió el curso de la Segunda Guerra Púnica y demostró que la astucia podía vencer a la fuerza bruta. En el contexto moderno, esta maniobra ha sido perfeccionada y adaptada con tecnología avanzada. En la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht alemana utilizó la táctica del doble envolvimiento en la batalla de Stalingrado, logrando cercar al Sexto Ejército Soviético en una operación que duró semanas y costó la vida a cientos de miles de soldados. En ambos casos, la clave del éxito fue la coordinación, la velocidad y el uso del terreno para impedir la retirada y el reabastecimiento del enemigo.
En Zaporizhzhia, la situación es similar pero mucho más acelerada. Rusia ha desplegado entre 55.000 y 60.000 militares en la región, divididos en dos grandes agrupaciones. Una avanza desde el norte, la otra desde el sur. La fuerza del norte parte cerca de Orikhiv y logra internarse entre 15 y 20 kilómetros, superando defensas ucranianas preparadas durante años. Mientras tanto, el grupo del sur cruza el embalse de Kayovka en una operación arriesgada, apoyado por infantería naval y vehículos blindados. Tras forzar el paso, aseguran varios puntos cruciales en la orilla occidental, establecen una base y dirigen su avance hacia el núcleo industrial de Zaporizhzhia. Cada día es vital. La distancia entre ambas pinzas rusas disminuye de forma alarmante. El peligro para los defensores ucranianos crece a cada hora, ya que el cerco podría cerrarse pronto, aumentando la presión sobre el frente. El ejército ucraniano resiste con entre 40.000 y 50.000 efectivos, concentrados en posiciones clave y aguardando refuerzos prometidos que no llegan con la urgencia esperada. La moral persiste, pero las opciones se reducen dramáticamente. La cuenta regresiva es implacable. Si las fuerzas rusas logran unir sus pinzas en 3 o 5 días, miles de soldados ucranianos quedarían totalmente rodeados, sin rutas de escape ni acceso a suministros críticos. El riesgo de un colapso total en este sector es inminente, y cada hora es decisiva. Comprender la escala y el propósito de esta maniobra clásica es esencial. No se trata solo de una operación militar, sino de un pulso estratégico que puede cambiar todo el equilibrio de la guerra. La batalla por Zaporizhzhia no solo pone a prueba la resistencia de los combatientes, sino el futuro de la región y el prestigio de ambos bandos. La táctica de doble envolvimiento genera terror no solo por su efectividad física, sino también por su impacto psicológico. Cuando un ejército advierte que sus líneas de retirada están en peligro y que los suministros no llegarán, la moral se desmorona rápidamente. Este factor psicológico ha sido documentado desde la antigüedad, cuando los romanos sitiados en Canas entendieron que cada minuto que pasaba era un paso más hacia la aniquilación total. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados del Sexto Ejército Alemán cercados en Stalingrado vivieron el terror del aislamiento, la escasez y, finalmente, la rendición. En Zaporizhzhia, los soldados ucranianos enfrentan una presión similar. Los comandantes deben decidir si mantienen sus posiciones o preparan una retirada ordenada antes de quedar completamente rodeados. Esta decisión es complicada. Una retirada precipitada podría convertirse en una huida caótica bajo fuego enemigo, pero resistir demasiado tiempo puede significar la destrucción total de sus fuerzas. Imagina que Zaporizhzhia cae. El impacto no se limitaría al campo de batalla, sino que pondría en jaque toda la estrategia ucraniana en el sur y modificaría para siempre el mapa del conflicto. La pérdida de Zaporizhzhia fracturaría el frente sur ucraniano. Las defensas se volverían insostenibles, obligando a una retirada caótica y exponiendo a otros sectores a la capitulación, especialmente los aislados en el óblast de Jersón y las riberas del Dnieper. Para Rusia, esto abriría un corredor directo hasta las orillas del Dnieper. Tal avance permitiría lanzar ofensivas hacia ciudades cruciales como Dnipro y Nikopol, alterando la línea de contacto y desbloqueando rutas logísticas vitales para penetrar aún más en territorio ucraniano. Además, Moscú obtendría el control de la central nuclear de Enerhodar y de su industria local. Esta victoria daría a Rusia una carta energética y económica poderosa, aumentando su presión militar y diplomática sobre Ucrania y sobre Europa. El golpe humano sería brutal. La moral ucraniana se desplomaría. Soldados y civiles presenciarían la caída de una de las ciudades más importantes, mientras la reputación internacional de Kiev se tambalea, generando dudas sobre su capacidad de resistir y mantener el apoyo global. En reacción, Occidente intentaría acelerar el envío de ayuda militar y humanitaria. Sin embargo, las distancias, la infraestructura destruida y la velocidad de los acontecimientos harían imposible una respuesta inmediata, limitando la capacidad real de los aliados
para alterar el curso del conflicto. Así, la caída de Zaporizhzhia pondría en juego la estabilidad de la región, la integridad del ejército ucraniano y la credibilidad internacional de ambos bandos. Un solo movimiento podría inclinar la balanza de poder, acelerar el desgaste ucraniano y redefinir alianzas globales. No obstante, la guerra es dinámica. ¿Qué lecciones pueden extraerse de este escenario y cómo responderán los protagonistas ante una derrota o un giro inesperado en los acontecimientos? El futuro de la guerra no se decide en un solo día, pero cada movimiento deja huellas profundas. ¿Qué alternativas quedan para Ucrania y qué riesgos asume Rusia al avanzar? La táctica más antigua demuestra que subestimarla es un error mortal, incluso para los ejércitos del siglo XXI. La maniobra de doble envolvimiento, perfeccionada en Canas hace más de 2000 años, sigue humillando a quienes creen que la tecnología puede reemplazar el arte de la guerra. Estrategias que muchos descartan como obsoletas resurgen con fuerza cuando la disciplina y la coordinación las respaldan con precisión casi quirúrgica. En Zaporizhzhia, la logística y la capacidad de reacción inmediata valen más que cualquier superioridad numérica. No importa cuántos soldados puedas desplegar si no logras abastecerlos ni reforzarlos al ritmo que exige el frente. Aquí, cada hora perdida pesa más que una semana. Un solo error puede sellar el destino de una ciudad entera en menos de una jornada. La comunicación política y mediática moldea la moral de los combatientes y de los civiles. Pero ningún discurso reabastece municiones ni evacúa a los heridos. El exceso de propaganda puede crear una falsa confianza, y esa ilusión puede conducir a decisiones fatales en el mando. La historia militar es maestra implacable. Canas, Stalingrado y ahora Zaporizhzhia. El patrón se repite. Un enemigo confiado permite que se forme un caldero y no logra romper el cerco a tiempo. La diferencia hoy radica en la velocidad para adaptarse y leer el campo de batalla antes de que sea tarde. El precio humano de estas maniobras es abrumador. Cada avance se mide en vidas truncadas, familias desplazadas y ciudades devastadas. Al final, la sociedad entera paga la factura y la memoria de la guerra se convierte en una herida que sangra durante generaciones. Ignorar las lecciones de estas crisis es apostar a perder futuras batallas, prestigio político y, sobre todo, decenas de miles de vidas. Comprender cómo se toman, comunican y adaptan las decisiones es tan crucial como cualquier movimiento de tropas en el frente. Pero, ¿cómo se llega al borde del colapso logístico y moral? El siguiente giro revela la delgada línea que separa la resistencia del derrumbe absoluto. El destino de Zaporizhzhia, y con él el del sur de Ucrania, se está definiendo en este instante. Un movimiento que hoy parece táctico podría desencadenar cambios drásticos en el equilibrio de la guerra. Si este enclave logístico y estratégico cae, se abrirán puertas a consecuencias imprevisibles, tanto para los combatientes como para toda la región circundante. Sin embargo, hay una amenaza menos visible pero igual de peligrosa: la forma en que comprendemos los hechos. Analizar solo la superficie o limitarse a repetir titulares nos deja vulnerables a la manipulación y al desconcierto ante lo que podría suceder. Solo una mirada crítica permite separar la propaganda de la realidad, la maniobra del resultado tangible. La maniobra de doble envolvimiento, conocida como Kleshi, ejecutada por las fuerzas rusas, no es solo una jugada militar más. Es un ejemplo clásico de cómo una sola táctica puede marcar el destino de decenas de miles de personas. Si las pinzas se cierran, Zaporizhzhia podría quedar totalmente aislada, lo que impactaría al frente sur, la economía regional y la imagen internacional tanto de Ucrania como de Rusia. Aquí surge la pregunta esencial: ¿somos simples espectadores o estamos listos para analizar cada paso y cada consecuencia con espíritu crítico? La pasividad ante la información puede ser tan peligrosa como cualquier ofensiva militar. La invitación es directa. No te limites a seguir los hechos, sino cuestiona todo lo que ves, escuchas o lees.
¿Qué está verdaderamente en juego en Zaporizhzhia? ¿Y cómo alterará esto, de forma inevitable, el futuro de la región y nuestra percepción del conflicto? Para comprender mejor lo que está en juego, pensemos en escenarios concretos. Si Ucrania logra resistir el cerco y mantener el control de la ciudad, podría ganar tiempo precioso para reorganizar sus fuerzas, traer refuerzos y recibir suministros vitales. Un ejemplo histórico es el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde la resistencia tenaz permitió a la ciudad sobrevivir a un sitio de casi 900 días, aunque a un costo humano incalculable. La moral de los defensores, unida a la esperanza de ayuda externa, puede ser un factor decisivo para evitar el colapso. Por otro lado, si Rusia logra cerrar el cerco y tomar Zaporizhzhia, cambiaría por completo el equilibrio estratégico en el sur. Recordemos lo sucedido en Mariupol en el año 2022. La caída de la ciudad supuso no solo una victoria militar para Moscú, sino también un golpe a la moral y a la logística ucraniana. Los combates urbanos, prolongados y sangrientos, dejaron cicatrices que aún hoy marcan las relaciones entre las comunidades locales. Ante este dilema, se abren opciones prácticas para ambos bandos. Para Ucrania, una defensa en profundidad, con líneas de resistencia escalonadas y acciones de sabotaje en la retaguardia enemiga, puede retrasar el avance ruso y ganar tiempo. El uso de drones para reconocimiento y ataque, además de redes de túneles y fortificaciones improvisadas, ha demostrado ser eficaz en otros teatros del conflicto, como Bakhmut y Soledar. Para Rusia, la clave estará en mantener el ritmo logístico y evitar el desgaste excesivo de sus tropas. La coordinación entre infantería, blindados y artillería debe ser impecable para evitar sorpresas y minimizar pérdidas. Un ejemplo reciente es la ofensiva en Avdiivka, donde la superioridad en artillería permitió avances rápidos, pero también expuso vulnerabilidades en los flancos que Ucrania aprovechó con ataques de precisión. En el plano internacional, la comunidad europea y la OTAN enfrentan el reto de responder con rapidez y eficacia. En situaciones similares, como la invasión de Georgia en el año 2008 o el conflicto en Kosovo en la década de 1990, las respuestas diplomáticas y logísticas determinaron la duración y el desenlace de los enfrentamientos. El envío de armas, municiones y ayuda humanitaria debe ser planificado con antelación para evitar cuellos de botella que perjudiquen a los defensores. En el ámbito humano, cada día de combates significa cientos de familias desplazadas y la destrucción de infraestructuras vitales. Organizaciones como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras ya han alertado sobre el peligro de una catástrofe humanitaria si las hostilidades se agravan. La evacuación organizada, la creación de corredores humanitarios y el apoyo psicológico a los civiles atrapados son medidas urgentes que deben implementarse sin demora. No menos importante es la gestión de la información. En conflictos recientes, como el de Siria, la manipulación mediática y la difusión de noticias falsas han complicado la labor de los periodistas y la percepción internacional del conflicto. La transparencia y la verificación de datos son esenciales para evitar que la propaganda distorsione la realidad y agrave la polarización social. En resumen, el desenlace de la batalla por Zaporizhzhia dependerá no solo de la fuerza bruta, sino también de la inteligencia táctica, la logística y la capacidad de adaptación de ambos bandos. La historia nos enseña que ninguna táctica, por antigua que sea, debe ser subestimada. Las lecciones de Kanas, Stalingrado, Leningrado y Mariupol resuenan hoy en las calles y trincheras de Zaporizhzhia. Cerrar el círculo de la pregunta inicial. ¿Puede una maniobra de hace más de 2000 años decidir el futuro de una guerra moderna? La respuesta, a la luz de los hechos, es sí. La historia se repite, y quienes no la estudian están condenados a sufrir sus consecuencias. En Zaporizhzhia, la táctica, la tecnología y la voluntad humana se entrelazan en un drama cuyo desenlace marcará el destino del sur de Ucrania, y quizá el equilibrio de todo el continente europeo. Por eso, la invitación final es a no ser solo espectadores. Analicemos, cuestionemos y aprendamos de cada movimiento.
porque sólo así podremos comprender lo que está en juego y anticipar los próximos capítulos de una guerra que, aunque parezca lejana, tiene el poder de cambiar el mundo que compartimos.